Bienvenidos, queridos espectadores, a Escándalos de Series Turcas, su rincón confiable del mundo digital donde desentrañamos historias ocultas, verdades silenciadas y los momentos más cautivadores en la vida de las estrellas más queridas de Turquía. Antes de iniciar con el informe de hoy, cargado de emoción y abierto de corazón, permítanme recordarles que se suscriban, que toquen ese botón de me gusta y, si desean apoyar este espacio a un nivel más profundo, consideren unirse con el botón unirse. Su presencia da sentido a todo lo que hacemos, y sus comentarios son el aire que hace latir a nuestra comunidad. Ahora, vayamos a una revelación que ha dejado a los fans entre sorprendidos y profundamente conmovidos. Durante meses, quizá años, circularon susurros sobre Erkan Merik, rumores discretos sobre que el carismático actor, cuidado siempre en su disciplina física y conocido por su ética de trabajo incansable, llevaba sobre los hombros un peso más difícil que los retos de la fama o la presión de los rodajes. Esos susurros, últimamente, se transformaron en algo mucho más concreto. El actor ha estado enfrentando la diabetes, una condición que decidió resguardar con una privacidad férrea, compartiendo el proceso en voz baja solo con su círculo íntimo, entre quienes está Asal Suba, su cómplice en los momentos luminosos y en los días nublados. La cadena de acontecimientos comenzó de manera inocente. La semana pasada, las cámaras captaron a Erkan saliendo de un hospital privado en Estambul. Las fotografías se propagaron como pólvora en las redes, multiplicadas por la curiosidad del público y el enorme cariño de sus seguidores. Aunque trató de difuminar el cansancio que dibujaba sus facciones, quienes observaron con detalle percibieron un peso en su postura, una mirada que insinuaba algo más profundo que una simple fatiga. Asal apareció en una de esas imágenes, con esa serenidad que muchos reconocen, sosteniéndole discretamente el brazo, como si un gesto pequeño bastara para decir «estoy aquí». Cuando los reporteros le preguntaron, Erkan desvió las preocupaciones con una sonrisa practicada, asegurando que solo estaba agotado por uno de esos calendarios implacables de grabación. Explicó que había trabajado en sets cerrados durante horas interminables, exigiéndose en escenas emocionalmente intensas. Sin embargo, como suele suceder en el universo de las celebridades, la explicación oficial no calmó la curiosidad pública. Pronto comenzaron a circular supuestas filtraciones de fuentes cercanas que afirmaban que Erkan llevaba tiempo conviviendo con la diabetes, y que la condición había cobrado una factura más pesada de lo que cualquiera imaginaba. Detrás de cámaras, se decía que Asal había sido su ancla. Esa voz que recuerda los horarios, esa presencia que amortigua el ruido del mundo cuando toca recomponerse. La diabetes dista de ser un asunto menor. Toca cada rincón de la vida cotidiana, exige vigilancia constante, una nutrición cuidadosa y la capacidad de sostener estabilidad en circunstancias que, con frecuencia, se resisten a la estabilidad. Para un actor, especialmente uno vinculado a papeles físicos o a rodajes extensos, la condición impone desafíos singulares. Las jornadas a menudo se extienden más allá de las 8 horas, los llamados pueden empujar la madrugada, los horarios de comida y descanso se vuelven piezas móviles. Ese vaivén puede desequilibrar los niveles de azúcar y desordenar todo lo demás. Según voces que conocen la rutina de Erkan, él ha atravesado episodios esporádicos de agotamiento repentino, momentos en los que la energía se desploma sin aviso, obligando a pausar brevemente la filmación. Lo notable no es que esos instantes ocurran, sino la manera en que él los maneja, con una compostura que rara vez deja huella en la producción. Quienes lo vieron de cerca juran que su profesionalismo, ya admirable, se volvió aún más evidente. Y que, cuando el cansancio muerde, la determinación en sus ojos se enciende. En más de una ocasión, Asal habría intervenido con discreción, ofreciendo agua, un bocado medido, un susurro que nadie más oye, sosteniendo una calma que en los sets vale oro. Antes de continuar, un breve recordatorio de su familia de escándalos de series turcas. Si esta mirada profunda les está pareciendo valiosa, no olviden suscribirse, compartir sus pensamientos en los comentarios y apoyar el canal tocando el botón unirse. Cada gesto nos permite traerles historias como esta con más cuidado y profundidad. Compañeros de Erkan han reconocido en voz baja que las exigencias de la industria no han sido sencillas. Algunos admiten que él sigue restricciones estrictas. Elige platos con azúcar controlada, se apoya en una nutrición alta en proteína para sostener el ritmo, bebe agua entre tomas, registra su energía y, a veces, se aparta unos minutos para recuperar el equilibrio. El brillo glamoroso que todos imaginan esconde realidades ásperas, y la escena turca no es la excepción. La decisión de Erkan de guardar silencio no nace de la desconfianza hacia sus fans, sino del deseo de separar la imagen pública de sus batallas íntimas.
Quienes lo conocen bien lo describen como un hombre reservado, que se niega a permitir que su salud eclipse su oficio. Asal, por su parte, siempre ha sabido resguardar lo importante con una elegancia casi invisible. Protege las fronteras, ordena el caos, acompaña sin mediatizarlo. Erkan no está solo al optar por la prudencia. Muchas figuras reconocidas en el mundo han mantenido en reserva condiciones crónicas para evitar la especulación, el juicio precipitado o complicaciones profesionales. La enfermedad, en un personaje público, suele convertirse en combustible para rumores y narrativas exageradas que se alejan de la verdad. Para Erkan, la privacidad parece ser a la vez escudo y declaración de fuerza. En lugar de permitir que el diagnóstico lo defina, ha continuado trabajando sin ceder, moldeando personajes que resuenan con el público. Sus colegas describen a un hombre que no consiente que los obstáculos interrumpan su camino, y a una compañera, Asal, que alienta esa tenacidad sin buscar reflectores, acompañándolo como quien sostiene un faro en la niebla. Mientras la noticia sobre la diabetes de Erkan Merik se abría paso, los fans llenaron las redes con mensajes de solidaridad y afecto. Su nombre se volvió tendencia durante horas. Miles y miles expresaron admiración, enfatizando que su resistencia los inspira. Muchos escribieron cartas abiertas, recordando escenas, citando entrevistas, confesando cómo sus personajes les habían dado fuerza en momentos difíciles. Otros, sin embargo, se preguntaron por qué mantuvo en secreto la condición tanto tiempo. Hubo quien dijo que habría querido ofrecer apoyo emocional antes, enviarle palabras de aliento cuando él más lo necesitara. Estas voces revelan el lazo profundo que Erkan y Asal han cultivado con sus seguidores. Gente que siente cercanía con su travesía dentro y fuera de la pantalla, que ve en ellos una historia compartida de esfuerzo, vulnerabilidad y cariño sincero. En este punto, déjenme preguntarles, queridos espectadores de escándalos de series turcas, ¿creen que las celebridades deben compartir sus desafíos de salud o que tienen derecho a una privacidad total? ¿Y sobre qué estrellas turcas les gustaría que pongamos el foco la próxima vez? Sus opiniones moldean el rumbo del canal y nos encanta leerlos. Pese a convivir con una condición crónica, Erkan no ha renunciado a su disciplina. Miembros del equipo cuentan que ensaya escenas con un rigor que supera al de muchos actores sin complicaciones de salud. Dicen que su mirada se afila si la fatiga aparece, como si el diagnóstico no lo debilitara, sino que lo templara. Sigue una rutina de ejercicio adaptada a la diabetes. Constante, medida, pensada para sostener la energía en lugar de gastarla. Mantener la forma física siempre ha sido parte de su identidad, y este capítulo solo le añadió capas de intención. Hay días en que Asal entrena con él, corren a paso suave por la orilla del Bósforo, respiran ese aire que huele a sal y tránsito, y entre ritmo y ritmo deciden el menú del día, ajustando carbohidratos, midiendo porciones, sin renunciar a la calidez del pan ni a la alegría de una comida compartida. Portales y revistas del espectáculo aprovecharon la filtración para publicar análisis de su dieta, describir su plan de ejercicios y detallar los ajustes tras bambalinas que supuestamente implementa para proteger su salud. Lejos del morbo, la mayoría de los fans buscó información por genuina preocupación. Muchos jóvenes interpretaron la lucha silenciosa de Erkan como un mensaje de aliento. Una enfermedad crónica no borra los sueños ni limita las alturas a las que se puede llegar. Ver a Asal a su lado, sin estridencias, convirtió el relato en una historia que habla de complicidad, la clase de apoyo que no anuncia, que simplemente sostiene. Aunque Erkan aún no ha abordado públicamente los pormenores de su condición, voces cercanas aseguran que podría usar su plataforma para crear conciencia sobre la diabetes. Si decide hablar abiertamente, inspiraría a incontables personas que atraviesan retos similares. Hay quienes susurran que la pareja ya ha tenido conversaciones con organizaciones dedicadas a la educación y prevención, que contemplan campañas con un enfoque sereno y útil, sin explotación del dolor. Por ahora, prefieren estabilizar la rutina, escuchar al cuerpo, ajustar el trabajo a lo humano, no lo humano al trabajo. Se espera que los proyectos actuales de Erkan continúen sin interrupciones. Los equipos de producción están más atentos a sus necesidades, garantizándole pausas, una nutrición adecuada y espacio para el descanso. Asal habría reorganizado parte de su agenda para estar cerca en jornadas clave, sin interferir, pero disponible. En los sets, dicen, todos se han habituado a un nuevo ritmo que no disminuye la calidad, sino que la protege, se reordenan escenas, se afinan llamados, se reduce el ruido innecesario. Porque cuando el protagonista cuida su salud, el arte respira mejor. Gracias por acompañarnos en esta historia profundamente humana. Si el camino de Erkan Merik, acompañado por la fortaleza silenciosa de Asal Suba, les tocó el corazón,
Demuéstrenlo suscribiéndose, dejando su like y compartiendo sus pensamientos en los comentarios. Y recuerden, si quieren ayudarnos a crecer, no duden en dar clic al botón unirse y ser parte de la familia del canal. En la puerta, Asal levanta la vista del teléfono y, sin palabras, le tiende una botella de agua y la pequeña caja que siempre llevan. Él asiente, agradecido, sin grandilocuencia. Afuera, la ciudad sigue con su ruido incesante. Adentro, dos personas encuentran un modo de sostenerse. Eso, al final, es lo que permanece. El trabajo, sí. El aplauso, quizá, pero, sobre todo, la lealtad silenciosa que convierte la fragilidad en coraje.